Saludos, Jorge. Es un gran honor volver a verte virtualmente y hablar contigo. Quizás podríamos comenzar discutiendo la historia de la Casa de las Américas, su fundación y propósitos, y algunos de las personas y intelectuales clave que han dado forma a su historia. Bueno, sí, gracias, Aaron. Ante todo quiero saludarte y agradecerte la invitación a tener este diálogo entre nosotros. Es un placer enorme poder conversar contigo y con los amigos que nos vean y las amigas que nos vean. Sí, yo mismo estoy en este momento sentado en una sala de la Casa de las Américas, una institución que se fundó inmediatamente después del triunfo de la Revolución. Como saben, la Revolución triunfa en enero del 59 y ya en abril del 59 se funda esta institución, que es una institución cultural pensada para promover la cultura de la América Latina y el Caribe. No fue un hecho casual, no fue nada casual que la fundadora de esta casa fuera una de las grandes personalidades de la Revolución cubana, una heroína de la Revolución llamada Aidé Santamaría. Fue ella la que abrió las puertas de esta casa, la que abrió las puertas de la casa tanto al pueblo cubano como a los intelectuales de gran parte del mundo, que inmediatamente comenzaron a venir aquí, a los premios que organizaba la casa, a participar en nuestros eventos, nuestras publicaciones. En fin, la casa comenzó pronto a tener vida propia, y en ella han trabajado también importantes figuras de la cultura cubana y del continente, y una de las más notables figuras es Roberto Fernández Retamar, quien fue ese gran poeta y gran ensayista que fue presidente de la casa durante muchos años y que falleció él en el año 2019. Pero Fernández Retamar no fue solo un gran escritor por la labor por la que se le reconoce, ni un gran dirigente de la casa, ni un gran editor, porque fue también el editor de la revista Casa de las Américas durante muchos años, sino también fue uno de los pensadores más importantes de nuestra América. A él se deben textos claves, tal vez, o tal vez no, seguramente el más conocido de todos es Caliban, que escribió en el año 1971, y desde entonces ha conocido decenas de ediciones en múltiples lenguas, en las lenguas de Occidente, muchas de ellas, e incluso en lenguas como el japonés o el coreano, porque ha tenido una gran difusión, porque es un texto que se plantea un tema clave para la Revolución cubana y para esta casa, que es el tema del colonialismo, sobre todo el colonialismo cultural, y el tema y su contraparte, la descolonización cultural. Si tuviéramos que decir cuál es el propósito de la Casa de las Américas, es ese en primer lugar: dar la batalla por la descolonización cultural de nuestra América. Sí, es muy importante retomar su libro Caliban y su otro obra, y la obra de la Casa de las Américas, la obra de la Revolución misma, en Cuba a nivel nacional y también a nivel internacional. Si se trata de crear una cultura revolucionaria o una cultura socialista, una parte importante de eso es afirmar la descolonización, que la descolonización es una parte clave del proyecto igualitario. Sí, yo creo que no se entiende la cultura cubana en general, pero la cultura cubana obviamente en la Revolución y el papel de instituciones como esta, si no se entiende ese propósito de repensar el papel de la cultura, de repensar el papel de los intelectuales, de repensar
cómo acceden las grandes masas a la cultura. Todo eso tiene que ver con una forma, a la cultura le corresponde desnaturalizar, historizar aquello que parecía natural. Parecía que la cultura era algo que correspondía a unos pocos, a ciertas élites, y una cultura revolucionaria le toca repensar todo eso, alterar esa lógica y por tanto tratar de llevar la cultura, una nueva cultura, una cultura que no sea para nada, nunca, no ha tenido sentido nunca en Cuba ni en esta casa, obviamente, cerrar, poner límites, poner cotos a la cultura, sino abrirse a la cultura mundial. O sea, no es que uno trate de hacer una cultura buena, alejándose de lo que se hace en el resto del mundo, sino asimilar todo lo que hay de radical en sentido estético, en sentido político, incorporarlo a nuestra propia manera de ver el mundo y a nuestra propia manera de hacer gestos y obras de cultura. En su excelente libro Apuntes en torno a la guerra cultural, Abel Prieto escribe sobre la guerra cultural, la tarea revolucionaria de resistir la reducción del arte por el imperialismo y el neoliberalismo a una mercancía. ¿Podéis contarnos un poco sobre las formas en que la cultura cubana revolucionaria busca desafiar el filisteísmo y el materialismo del imperio, el daño hecho a la cultura por el capitalismo? Sí, mira, yo creo que uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos hoy es eso, que el capitalismo tiene un poder enorme para generar un cierto tipo de cultura subordinada en enorme medida a la mercantilización, con todo lo que eso implica, a veces la banalización de la cultura, ciertas maneras de verlos en que pierde primacía lo vanguardista y cobra fundamentalmente lo banal, cobra mayor importancia. Y todos los países, no es un tema solo de Cuba, todos los países se ven enfrentados a esa avalancha de este tipo de cultura efectivamente más mercantilizada. En el caso de Cuba, la propuesta ha sido no mantenernos al margen de eso como si no existiera. Eso forma parte del mundo contemporáneo y se ven aquí, por supuesto, se ve en Cuba y se escucha en Cuba las mismas películas o la misma música que en cualquier otra parte, pero la idea es ponerlo en un contexto y tratar de fomentar otras maneras de hacer y de entender la cultura. Yo creo que la idea de crear, que es siempre una idea, irrenunciable y al mismo tiempo muy difícil de crear, para decirlo en el sentido de Marx, es crear un nuevo objeto cultural para el sujeto, para el pueblo, y al mismo tiempo crear un nuevo sujeto para esas obras culturales de mayor valía. En el caso de Cuba se intenta fomentar a través de las publicaciones, a través de festivales de cine, a través de la música, a través de diversas formas de distribución cultural, que la gente tenga acceso, que tengamos acceso a propuestas valiosas, a propuestas renovadoras, a propuestas que intentan zafarse el lastre, el peso de lo que predomina en el resto del mundo. Es decir, hay una manera de no renunciar, repito, a lo que se hace en ningún lado, pero tratar de fomentar aquello que hágase donde se haga, y fundamentalmente en Cuba, traiga propuestas que sean más renovadoras, propuestas que vengan de los intereses más legítimos de la gente, ¿no? Es una tarea difícil y no se cumple jamás, no termina de cumplirse jamás, es una tarea del día a día, A veces hay momentos en que se logra con mayor éxito, momentos en que se logra con menor éxito,
pero creo que lo importante es esa voluntad de modificar, de hacer otras propuestas culturales y de modificar la mirada de la gente. Sin eso es muy poco lo que se puede hacer. Además de una tendencia general infligida al mundo, la comprensión degradada de la cultura por parte del imperialismo yanqui también se utiliza para atacar específicamente a Cuba. Uno de los esfuerzos de propaganda del imperio es crear movimientos artísticos que, por supuesto, son la antítesis de la cultura y actúan en dolores. ¿Puede decirnos cómo se siente acerca de estas figuras poco representativas que por supuesto son financiadas por una potencia extranjera hostil? A ver, sí. Yo creo que en la revolución se da la mezcla que es permanente, una tarea también permanente, una tarea inacabada, que es la de la autocrítica sobre lo que está mal de nuestro proyecto. Al mismo tiempo, hay una especie de inevitable tendencia también a la autosatisfacción. Entonces, hay esa tensión permanente entre lo que debe ser el ejercicio de la crítica y de la autocrítica a nivel de la sociedad y la tentación de acomodarse a la idea de que las cosas van bien. Y yo creo que eso forma parte del proyecto mismo cubano, esa permanente lucha entre un polo y otro. Y creo que el polo de la crítica y la autocrítica debe ser el triunfante, debe ser el que, porque sin eso todo proyecto corre el riesgo de anquilosarse o burocratizarse, que es también, por supuesto, un riesgo latente en toda revolución. Así que la manera de revolucionar la revolución es desde esta mirada autocrítica permanente, ¿no? Sí, la autocrítica siempre ha sido una parte importante y necesaria de la revolución, ¿no? En otras palabras, la crítica no necesita fabricarse en Miami o en otro lugar como sugiere la propaganda. En cambio, el debate riguroso, las ideas, la autocrítica siempre han sido parte de la revolución. Sí, a ver, yo creo que la labor de los creadores, de los intelectuales, creo en el derecho, por supuesto, a la crítica, a los intelectuales, en su labor de mirar la sociedad desde una mirada no complaciente, sino viendo sus defectos, atendiendo sus defectos. El intelectual a veces tiene más entrenamiento para ver lo que otras personas muchas veces no suelen ver y suele detectar errores, problemas, y es su deber hablar de ellos, incorporarlos a sus obras y, si lo cree legítimo, denunciarlos. Ahora bien, hay un problema, hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo, que un intelectual no es una mera cadena de transmisión de un discurso oficial, ni mucho menos. Un intelectual tiene otras funciones, y yo creo que en eso estamos de acuerdo. Donde se tuerce un poco el sentido de las cosas, donde se complica, es cuando, como en el caso de Cuba, que no es menor, no es un dato desdeñable, es un dato central de la historia reciente de Cuba, el papel que han tenido las últimas 13 administraciones de los Estados Unidos, el bloqueo de más de 60 años, son hechos contundentes, y por supuesto
también el interés de apoyar a ciertos creadores o ciertos intelectuales en la guerra ideológica contra Cuba. Cuando eso ocurre, ya no estamos hablando del papel crítico que debe tener todo intelectual, sino un intelectual que está trabajando, quiéralo o no, muchas veces con total conocimiento, incluso cobrando por ello, está trabajando en función de un adversario que no es ni más ni menos que el imperialismo norteamericano. Es decir, son los gobiernos de Estados Unidos los que se han propuesto sin ningún disfraz, sin ningún disimulo, acabar con todo lo que sea el proyecto de la Revolución Cubana. De modo que creo, efectivamente lo repito, creo en el papel crítico de los intelectuales. Creo que en el papel que un intelectual puede ser también una persona incómoda, decir cosas que no gustan, pero cuando ese intelectual cruza una frontera que es la frontera de ponerse al servicio de un enemigo de la talla del gobierno de los Estados Unidos o sus múltiples maneras que tiene de enfrentar sus labores, bueno, pues ya para mí queda desacreditado. Y creo que en general para todo el mundo, es decir, es como una especie de transición inaceptable, ¿no? Ya en ese momento es un vocero de una causa ajena, de una causa a otra, de una causa que nos daña esencialmente y por tanto deja de tener legitimidad, creo yo, a los efectos de lo que debe ser un verdadero intelectual y el papel que debe tener la cultura. La magnífica contribución de Fidel, palabras a los intelectuales. A menudo, como era de esperar, es tergiversada por contrarrevolucionarios y liberales como un ataque a la libertad artística. Pero exactamente lo contrario es cierto, ¿no? Fidel confrontó a los intelectuales de la época con la verdad de que no eran productos de la selección natural, eran productos de la selección social. Que su supuesta libertad disfrazada de talento o habilidad se basaba en realidad en que a miles de personas se les negaba el derecho a expresión, a la cultura, a la alfabetización, a la libertad. ¿Qué importancia tienen las palabras de Fidel hoy para ti personalmente y como ejemplo de las formas en que debe transformarse el mundo para que todos sean libres y no solo una selección social de élites y poseres burgueses? Sí, a ver, me sorprende tu interpretación, sitúa el tema, la discusión a otro nivel, porque normalmente cuando se lee las llamadas palabras a los intelectuales de Fidel y se ve el contexto, suele centrarse la discusión en el tema de cuáles son los límites, cuáles eran en ese momento particular los límites de la libertad de creación y de la libertad de expresión en Cuba. Era un tema sin lugar a dudas pertinente, un tema importante, pero me doy cuenta que tú lo sitúas a un nivel más interesante que efectivamente subyace en todo el encuentro. Por una parte, el tema inicial, el tema de cuánta libertad tiene un intelectual en una revolución tan radical como la cubana, se zanjó de la siguiente manera en la frase muy reconocida, muy repetida, de todo está permitido si está dentro de la revolución. Si está contra la revolución, no hay libertad
para luchar contra la revolución desde el terreno intelectual y desde ninguno otro. Bueno, eso creo que quedó claro en ese momento, y para un momento como aquel de especiales tensiones era propiciar la mayor libertad posible, es decir, los intelectuales que estaban reunidos allí, que cubrían un espectro ideológico bastante amplio y heterogéneo, estaban sin embargo dentro de ese gran paraguas que era la revolución, así que para ellos, digamos, toda la libertad posible. Pero efectivamente la discusión pasa a otro nivel. Fidel trata en sus palabras algo que tú comentabas, que es, bueno, estos intelectuales son fruto, de alguna manera son seres privilegiados, pertenecen a élites privilegiadas, pero el papel de la revolución no puede centrarse exclusivamente en darle la libertad a ustedes los intelectuales, sino en darle la posibilidad a todo y la capacidad de expresarse creativamente a la mayor cantidad de personas posible, es decir, abrir el espectro de la cultura. Y no es casual que en esas mismas palabras a los intelectuales, al final Fidel aborde el tema de las escuelas de arte. Se van a construir grandes escuelas de arte en que vendrán personas del mundo entero, pero sobre todo de toda Cuba, sobre todo del último rincón de Cuba, no solo de las grandes ciudades, a estudiar a esas escuelas y a llevar luego su arte por todo el país. Entonces, esa idea de dar como un salto, una revolución no se hace únicamente para darle voz a los que ya la tenían, sino fundamentalmente para dársela a aquellos que nunca la tuvieron, ¿no? Y yo creo que en ese sentido siguen siendo pertinentes las palabras a los intelectuales. Han sido muy llevadas y traídas dentro y fuera de Cuba como si fueran un catecismo que hay que atacar o que hay que defender, como si hubiera que subordinarse a una consigna, y no se trata de eso, se trata de una conversación en un momento específico. Por eso me interesa particularmente tu lectura, porque la lleva a donde hay que llevarla, al terreno más interesante. ¿Qué sentido tiene todo esto que se está haciendo si no es para que todos se involucren en el tema, en la cultura? Yo creo que esa es la esencia de esas palabras y de lo que significa a fin de cuentas la revolución. Por supuesto que a mí me encantaría que hubiera toda la libertad posible para los intelectuales, pero también, pero más que todo que lo hubiera para todo el mundo, que todo el mundo pueda crear desde una vanguardia, desde una mirada vanguardista, creadora, rupturista. Eso es el sentido, yo creo, de un proceso revolucionario, y no centrarse en los, digamos, los privilegios de circuitos muy pequeños de la sociedad. Me gustaría preguntarte sobre tu interpretación, que me parece brillante, de la importancia de esa escena en el documental de Octavio Cortázar, Por primera vez, donde la gente ve los tiempos modernos de Charlie Chaplin. Tu punto sobre cómo se convierten en un modelo para el nuevo tipo de espectador que la revolución pretendía crear, y que a diferencia de los espectadores iniciales de Chaplin, no tienen que soportar las medidas terroristas en el trabajo para ganar dinero, para comprar la entrada para ver la película. Sí, me da gracia que te hayas interesado en esa escena y en esa lectura. Me permito comentarlo un poco para quienes nos puedan estar viendo y no sepan bien a qué te refieres, pero hay un documental, uno de los documentales más importantes de la Revolución Cubana, llamado Por primera vez, de Octavio Cortázar, en que lo que se cuenta es la llegada por primera vez del cine, el cine móvil, el cine,
a un lugar muy intrincado en la Sierra Maestra, a campesinos, personas adultas, niños que jamás habían visto el cine, nunca habían tenido oportunidad de ver una película, y parte precisamente de ese sentido de la revolución era llevar la cultura, y entre ellos el cine, a los lugares más apartados. Entonces esos espectadores, que son los nuevos ciudadanos de la revolución, se enfrentan a la película, que no es ni más ni menos que Tiempos Modernos de Chaplin. Entonces están viendo Tiempos Modernos, y me maravilla dos cosas. Una, bueno, hay varias cosas que maravillan. Una, que el cine llegue efectivamente a aquellos espectadores. Dos, que la película que se haya elegido sea ese clásico de Chaplin, no solo porque es una película grata, una película fácil de ver para quien no tiene experiencia, una gran educación cinematográfica, sino también porque es, ¿qué quiere decir tiempos modernos? ¿Cuáles son los tiempos modernos de que habla Chaplin? ¿Cómo los ve? ¿Cómo Chaplin ve esos tiempos modernos? Y cómo se incorpora, por otra parte, estos campesinos que nunca han visto una película a los nuevos tiempos modernos de la revolución. Hay como una tensión entre los tiempos modernos de los que habla Chaplin y los tiempos modernos que están viviendo los campesinos que ven la película, que al mismo tiempo la disfrutan mucho, disfrutan la película, uno ve cómo se ríen, cómo gozan con los chistes de la película. Y hay efectivamente un contrapunto muy, muy fuerte entre lo que vive los personajes de Chaplin en la película, en lo que vive el propio Charlot en un momento en que está siendo golpeado por una máquina, es decir, el taylorismo, las personas enfrascadas en las cadenas de producción. Esos son los tiempos modernos que está viviendo Chaplin, mientras hay por el otro lado huelgas obreras. Y estos campesinos, sin embargo, están totalmente gratuitamente, les llega el cine y empiezan a verlo, y están entrando a otra modernidad, una modernidad que no tiene nada que ver con aquella, una modernidad que quiere decir el acceso a estas fuentes de cultura, una nueva manera de relacionarse con el mundo. Y entonces me pareció muy interesante ese contrapunto. Esto de la manera en que las clases populares se enfrentan digamos, algunos de los símbolos de la burguesía o algo así, es recurrente en las revoluciones. En las revoluciones se ha dado, en la Revolución Mexicana, en la Revolución Rusa, supongo que en la Revolución China tiene que haberse producido, y en la Revolución Cubana me gusta mucho pensar en este ejemplo, porque se resuelve de manera, digámoslo así, satisfactoria para el público cubano su nuevo acercamiento a un icono de la cultura como es la obra de Chaplin y el cine en general. Debido a la guerra de desinformación de Estados Unidos, quizás valga la pena recordarle a la gente lo lejos que ha avanzado Cuba. Es realmente notable y inspirador, como sería el caso en cualquier circunstancia, pero es particularmente notable y inspirador, dado que la revolución ha estado bajo un ataque imperialista sosteniendo durante más de 60 años. ¿Puede hablarnos de los cambios estructurales que se han producido y que aún continúan en la actualidad, en particular en formas que avergüenzan las desigualdades en curso de las sociedades imperialistas? Estoy pensando en raza, clase, género, y cómo la revolución derriba las desigualdades. Desigualdades, sí. A ver, mira, uno de los propósitos más profundos de la revolución fue obviamente un cambio radical, un cambio estructural profundo en nuestro país, y de inmediato eso significaba no solo
distintas relaciones de producción, por decirlo en los términos clásicos, sino también una nueva manera de relacionarnos, una nueva manera de emancipar a los seres humanos. Y por supuesto que temas como el de raza, como el de género, como el de clase social eran claves, eran importantísimos. Hubo una reivindicación inmediata de las clases populares que fue, por supuesto, clave en la transformación misma de la sociedad, pero muy visible en toda la cultura cubana. Cuando uno lee los libros de la época, ve las películas, se da cuenta de cómo se va produciendo esa transformación. La de la clase social era obvia, pero también la reivindicación de los temas de la mujer y de los temas, las problemáticas del racismo en Cuba. Es tremendo porque uno sabe después con el tiempo, al principio yo me imagino, uno lee las cosas de la época y piensa que eran procesos relativamente sencillos, bastaba hacer cambios a nivel de la estructura productiva, digámoslo así, y de ciertos valores culturales, para suponer que las demás reivindicaciones se obtenían fácil y rápidamente y de una vez y para siempre. Y no, la realidad es que son procesos largos de avances y retrocesos a lo largo de las décadas. Entonces, yo creo que ha sido importantísimo parte del sentido y del apoyo de la revolución. Se basa precisamente en la reivindicación de esos sectores populares o de los sectores negros, de las mujeres, hasta entonces, durante muchos años, digamos, despreciados, y al mismo tiempo uno se da cuenta con el tiempo que es una tarea que no termina nunca, que permanentemente aparecen síntomas de racismo o síntomas de patriarcalismo, y hay que estar en lucha perpetua. Ahora, por ejemplo, en estos días próximamente se acaba de aprobar en el Parlamento cubano, en nuestra Asamblea Nacional, un nuevo Código de las Familias que debe ir a referéndum en septiembre. Y bueno, es un código muy revolucionario, muy abarcador, muy ambicioso, y yo creo que uno de los más modernos y reivindicativos del mundo. Ha tenido un largo proceso de discusión, largo que nos ha involucrado a todos, y ahora va a referéndum. Me doy cuenta de que va a ser, ya está siendo muy discutido. Hay muchas personas, una parte de la ciudadanía que no acepta, digamos, ciertas libertades que el código incorpora, que no estaban antes en el viejo código. Y bueno, la misma discusión da cuenta de esa diversidad y de cuán difícil es terminar con prejuicios y maneras de ver el mundo. Entonces, diría que la revolución es un proceso permanente de construcción de viejas normas, de intentar darle la mayor cantidad de oportunidades de igualdad, dignidad y justicia a la mayor parte de las personas, pero que es un proceso inacabado, es un proceso que no solo implica cuestiones obviamente económicas. Hay muchas de las limitaciones económicas impiden que se resuelvan otras limitaciones, sino también permanentes procesos de discusión, permanentes procesos mentales, y el sentido mismo de la revolución es llevar adelante esos procesos. Si no se logra, no tiene ningún valor. Si no se logra ofrecer toda la dignidad posible o toda la justicia posible a la mayor parte o a todas las personas, no se logra el sentido inicial y más importante del proceso revolucionario. Pero allí donde otras sociedades fomentan explícita o implícitamente las desigualdades, la sociedad cubana, su ventaja, por decirlo así, es el propósito de romper con las desigualdades, de establecer una equidad o igualdad para todas las personas. Aunque sea un proceso difícil, tiene que ser la propuesta permanente y el sentido último de la lucha. De lo contrario, repito, no tendría ningún sentido que estuviéramos hablando de revolución. La revolución se realiza cuando se realiza permanentemente para todos, aunque sea una tarea infinita. Hay un
imagen maravillosa y redentora en versos sencillos de José Martí, del diamante que emerge de la oscuridad. Antes que luz es carbón. ¿Qué tan seguro está en estos tiempos oscuros de reacción y extralimitación imperialista, de que todavía habrá luz en la propia Cuba y internacionalmente, dado el compromiso consumado de Martí con la unidad continental y el internacionalismo cultural, así como social y políticamente. ¿Cree que Bolívar podemos salvar a la humanidad, nuestra patria, como dijo Martí, de los estragos del capitalismo? Concuerdo en que el momento no puede ser más difícil, el momento para la humanidad, el momento que estamos viviendo desde hace un tiempo, pero ahora en los últimos años exacerbado. El momento, por un lado, parece muy desesperanzador, y es precisamente en ese instante cuando todo se ve tan terrible, cuando todo parece carbón, como diría Martí, se ve la luz. Es cuando uno se aferra más, por supuesto, a la esperanza, a la idea del diamante que está oculto en ese carbón. Para Cuba también es un momento particularmente difícil. A las dificultades que tiene gran parte del mundo se suman las nuestras propias dificultades, que se ven exacerbadas al infinito por el bloqueo, que es realmente una manera perversa y tenebrosa de intentar lograr la caída de la revolución, un estallido que acabe con todo. Entonces, en medio de ese panorama hay que evaluar también, hay que tener fe en la transformación social. Hemos vivido momentos difíciles como estos y se logra salir. Yo creo que por una parte es esperanzador, mirándolo desde América Latina, que hay un nuevo regreso a gobiernos de izquierda, a cierto progresismo. No son gobiernos radicales ni mucho menos, pero cambian la correlación de fuerzas, que en un momento fue absolutamente de la derecha y ahora hay un momento importante de esperanza de por lo menos gobiernos que no se pliegan a los mandatos imperiales, que intentan mantener una política bastante razonable y en el caso de Cuba unas relaciones cordiales, normales con nuestro país. O sea, por una parte está este hecho de la geopolítica hemisférica, un giro hacia la izquierda, y por otra la idea de que hay ideas, hay creencias, hay formas de entender el mundo que no desaparecen ni siquiera en las peores circunstancias. Hay personas que no desaparecen ni siquiera en las peores circunstancias, sino que logran dar, aún en los momentos más, cuando el mar está más encrespado, cuando el oleaje del mar es más intenso, hay ideas que logran salir a flote una y otra vez. Me doy cuenta, uno puede contar las veces, por lo menos desde la Comuna de París hasta hoy, incluso desde los tiempos de la antigüedad, las veces que las grandes ideas revolucionarias han sido cercenadas, han sido trituradas, han sido aparentemente aplastadas de una vez por todas, y esas ideas salen una y otra vez. En las peores circunstancias vuelven a salir. Y yo creo que es legítimo preguntarse por qué. ¿Por qué, si las ideas revolucionarias han sufrido tanto, si la idea misma del socialismo ha padecido tanto, ha sido tan desvirtuada, ha sido tan abolida o por lo menos enfrentada, por qué reemergen una y otra vez estas ideas y estas propuestas? Y es que hay algo de legitimidad en ellas, hay algo de justicia a lo que el ser humano y las sociedades humanas no renuncian. O sea, no se renuncia a ciertas maneras de entender la vida, aún en las peores circunstancias. Yo creo que
la sobrevivencia de Cuba, un país que ha sufrido muchísimo, un país que vive en circunstancias agobiantes en este momento. Solo se explica su permanencia si se entiende bien que esa idea no muere jamás, ¿no? Y aún cuando está en sufriendo los peores avatares, la idea de la justicia es un sentimiento que se impone y por el que vale la pena luchar. Sí, una revolución es la antítesis necesaria de un mundo desigual, una transformación radical del mundo que se nos ha dado. Sientes que el radicalismo estético es una parte necesaria de la revolución, una búsqueda de nuevas técnicas, estilos y formas, nuevas formas de imaginar, hasta que punto la cultura es también memoria de la esclavitud, del racismo, del imperialismo, de la injusticia, de recordar quiénes somos y imaginar un mundo mejor. Me gusta tu manera de plantear las cosas, de verlas y pensarlas y plantearlas. Sí, mira, yo creo que hay una irrenunciable tendencia a mezclar, y creo que eso Cuba se lo propuso desde el primer momento, a mezclar la vanguardia política con la vanguardia estética. Y yo creo que eso fue uno de los grandes logros de la Revolución Cubana. Hubo un momento, como la vida siempre es complicada y tiene sus maneras de jugarnos malas pasadas, hubo un momento en que en Cuba ciertos sectores intentaron imponer la idea que venía de la Unión Soviética de que el realismo socialista debía ser la solución estética de una revolución tan radical como la cubana. Y nunca se impuso, nunca se pudo imponer esa idea. Su más importante impugnador fue Ernesto Che Guevara. El Che Guevara desautorizó cualquier idea de que el realismo socialista pudiera ser la estética de la revolución, pero bueno, antes que él ya los intelectuales cubanos se habían negado a aceptar como buena esa razón, y siempre se pensó en la idea de que a una revolución radical corresponde una estética y una cultura también radical. Es lo único. Y cuando las cosas no han ido, por supuesto, ha habido la historia de la Revolución Cubana es larga, ha habido momentos más felices y momentos menos felices. En los momentos menos felices es aquellos en que se han separado la vanguardia estética y la vanguardia política, o sea, ha primado la idea de que de que la cultura debe ser más, digámoslo así, más conformista. Cuando esa idea prevalece, las cosas no van bien. Afortunadamente, a la larga siempre gana la idea de que la cultura debe ser abierta. No es casual, creo que lo comentamos alguna vez, que en una fecha muy temprana, a principios de los años 60, cuando se publicó en Cuba el retrato del artista adolescente de Joyce, el prologuista cubano Edmundo Desnoes entendió a Joyce no como un escritor de vanguardia, un escritor cosmopolita de vanguardia, lo que no solo así lo reconocía todo el mundo, sino también como un escritor anticolonial. Era un escritor escribiendo desde la periferia contra la idea del colonialismo. Me parece muy atinado esa lectura, que después ha ganado muchos adeptos y expresa un poco esto que estamos hablando, es decir, la manera, no se puede ser paladín, no se puede ser vocero de la descolonización desde formas
anquilosadas, desde fórmulas gastadas, desde maneras cómodas de hacer, desde maneras confortables de ver el mundo. Hay que hacerlo desde la crispación, desde la impugnación, desde de poner de alguna manera patas arriba todo lo que conocemos, sobre todo en materia cultural. Yo creo que cuando una revolución se propone cambiar las mentes, las primeras mentes que deben cambiar también son las mentes de quienes intentan entender ese mundo estéticamente. O sea, sí, me parece, estoy totalmente de acuerdo en que la vanguardia política y la vanguardia estética deben marchar juntos, de que no hay radicalismo político sin que haya radicalismo, o que deba haber radicalismo estético, y en ese sentido creo que nos queda de todos modos una tarea por delante. Sí, James Joyce es un ejemplo de cómo se pueden combinar del radicalismo estético y el anticolonialismo, el vanguardismo como algo más que un proyecto cosmopolita aislado, o un proyecto de élite, que en cambio su experimentalismo tiene una base social y política, una dimensión más popular. Disculpas, mi español es mal, pero estoy tratando de decir que un vanguardismo social, o un vanguardismo de expresión popular, no es necesariamente una contradicción. Sí, no, entiendo perfectamente. Y cuando hablamos de vanguardia, cuando hablamos de una cultura de vanguardia, no estamos hablando exclusivamente de una cultura que se alimente de las demás vanguardias, sino que se alimenta del propio pueblo, de la cultura popular. Yo creo que eso está muy claro. Es decir, no es que la vanguardia se deba oponer de alguna manera a la cultura popular. De hecho, todos los vanguardistas han incorporado lo popular, la cultura que viene, por decirlo así, de abajo, la ha incorporado a su obra y a su manera de entender el mundo. Efectivamente, no hay contradicción alguna entre una cosa y otra. Y eso es lo más natural. De todos modos, no ha sido, cuando uno revisa un poco las revoluciones, se da cuenta que ha habido tensiones entre esos dos polos. Muchas veces hay una tendencia a entender que la cultura de una revolución tiene que ser una cultura vieja, la cultura, digamos así, decimonónica, una cultura que tiene poco que aportar como novedad. Eso efectivamente ha sido un drama de muchas revoluciones. Afortunadamente en Cuba nunca, aunque esa idea ha estado latente, nunca ha vencido. Esa idea nunca, no ha sido afortunadamente la idea ganadora, sino esta otra en que confluyen todas las luchas. Las luchas pueden confluir en la sociedad y en la cultura. Esas luchas, no hay contradicción alguna entre tomar el Palacio de Invierno y hacer una película como El acorazado Potemkin. En Cuba tenemos referentes equivalentes más modestos, pero no menos importantes en ese sentido. Estimado Jorge, ha sido un gran placer hablar contigo. En la calle O'Reilly, en La Habana, hay una inscripción que celebra la solidaridad entre Cuba y Irlanda, que dice: dos pueblos de isla en el mismo mar de lucha y esperanza. Envío solidaridad y un compromiso de más intercambios, y muchas gracias por tus conocimientos.
Muchas gracias por todo. Bueno, no, gracias a ti, ha sido un placer enorme conversar y no, ojalá podamos, por supuesto, ya seguiremos conversando en otros momentos y bueno, intercambiándonos ideas y esas lecturas tuyas siempre tan estimulantes. Gracias a ti. Gracias.